Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Enríquez García de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Con respecto a la actividad número 1 de la materia de fundamentos de base de datos, bueno, a mí me tocaron una de las principales cuestiones, la cual dice que qué características tienen las representaciones de alto y bajo nivel según lo comentado en el video. Bueno, una de las características que forman parte de las representaciones de alto nivel son todos aquellos atributos o tecnicismos que el diseñador de la base de datos tiene en cuenta para implementar la correcta formación de la base de datos, como podrían ser las conexiones o las relaciones que tienen entre ellas, así como identificar los atributos que sean de mayor importancia, de menor importancia o unos que influyan por encima de otros. Y pues conectarlos de la forma mejor posible. Obviamente respetando las normalizaciones como las cardinalidades o la importancia de la información y de la relación entre ellas, y que no sea que no represente una falla o una baja en el rendimiento a la hora de implementar la base de datos. Todas estas tecnicismos o cualidades que tiene una base de datos pues deben ser correctamente representadas por el diseñador para posteriormente en un bajo nivel, y las características que lo complementan es hacer la representación en una más gráfica que pueda ser entendible para el usuario o el cliente al cual se le está diseñando o, o dando a entender la base de datos, ya que aquí podemos visualizar cuál es el manejo de la información y cuál va a ser la importancia de cada uno de los atributos que formen parte de ella, y a través de esto poder dárselo a entender al usuario de una manera en la que sea más gráfico o más comprensible, ya que pues no se manejan los mismos lenguajes, obviamente, en el proceso de hacer el diseño, al proceso en el que tú entiendes cómo es que es manipulada la base de datos, así como es el manejo de la información dentro de ella, ¿no? Otra de las cuestiones que se comentan es cómo se ocupan estos elementos para el diseño de una base de datos. Bueno, el de alto nivel, se ocupa en el mapa entidad-relación, es decir, una vez que se hayan identificado las entidades, se buscan las relaciones entre esas características, y bueno, a través de ello, pues se empiezan a interrelacionar en un sistema en el cual el diseñador pues ya debe de llevar a cabo pues los conocimientos de normalización y de relación entre la información. Y en el de bajo nivel, pues es la representación en tablas, que pueda ser un poco más gráfica e entendible para el usuario, como ya lo había comentado anteriormente, y pues lograr que se pueda visualizar el manejo de la información y la importancia de cada uno de sus atributos, ya que aquí se manejan llaves foráneas, llaves primarias, que bueno, pues básicamente representan el nivel de importancia de cada uno de los atributos que conforman a la base de datos. Obviamente también todo esto respetando al sistema gestor de base de datos que se vaya a utilizar, que bueno, eso previamente lo tiene que diagnosticar el diseñador de base de datos. Yo les voy a explicar lo que son las preguntas para la creación de una base de datos. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuántas entidades tendremos? ¿Cuáles son los atributos de cada una de ellas? Si tenemos llaves primarias, llaves foráneas o llaves únicas. ¿Cuáles son las cardinalidades? También tendremos que saber el diccionario de datos. ¿Cuáles son la relación entre cada una de las entidades? ¿Cuáles son las entidades débiles y cuáles son las entidades fuertes? Cada una de ellas va a tener un resultado intermedio para la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿cuántas entidades tendremos? Supongamos que tenemos 3 entidades. Entonces ya sabemos cuántas entidades tendremos. La segunda pregunta que les comenté fue ¿cuáles son los atributos? Enumeramos los atributos, cada una de ellas, y después podremos llevar a cabo cuáles son las llaves primarias o si tenemos llaves únicas o foráneas. Base de datos. Una base de datos es una herramienta
que recopila datos, la organiza y la relaciona para que se pueda hacer una rápida búsqueda con ayuda de un ordenador. ¿Cómo se diseñan y cuál es la finalidad de cada una? El proceso y el diseño y la finalidad de cada una es buscar y organizar la información necesaria, es recopilar todos los tipos de información que desea grabar la base de datos y con el número, el nombre y el orden de producto. Otra sería dividir los elementos de información en entidades o temas. Un ejemplo sería como productos o pedidos principales. Cada tema se convierte en una tabla. Otro punto sería convertir la información en columnas. Decida qué información desea almacenar. En cada tabla, cada elemento se convierte en un campo y se muestra con una columna de la tabla. Por ejemplo, una tabla de empleados puede incluir campos como apellido y fecha de contratación. Especificar las principales claves. La clave principal de cada tabla es una columna que se puede utilizar para identificar cada fila. Un ejemplo podría ser el identificador de producto o el ID. Otra sería configurar las relaciones de tabla. Examinar cada tabla y decida los datos en cada tabla relacionados con otras tablas. Es agregar campos a las tablas o crear nuevas tablas para clasificar las relaciones según ser necesario. Otro punto sería realizar el diseño. Hay que analizar cada error que podría tener la tabla, ya sea registros de datos, vea si pueden obtener los resultados que deseen la tabla y realizar ajustes del diseño como sean necesarios. Otro punto sería aplicar las reglas de normalización. Aplicar las reglas de normalización de datos es para ver si las tablas están estructuradas correctamente, según sean necesarios. Una sería la primera forma normal. Establece que en cada intersección de fila o columna en la tabla existe un valor único y nunca una lista de valores. La segunda forma normal exige que cada columna de la clave no sea totalmente dependiente en toda la clave principal, no en la parte de la clave. Esta regla se aplica cuando tiene la clave principal consta más de una columna. La tercera forma normal, esta forma exige no solo cada columna de clave, no dependerá de toda la clave principal, sino que las columnas de clave no sean independientes entre sí. Hola, mi nombre es Cándido Enrique de la Cruz Trinidad, de la carrera de Ingeniería y Sistemas Computacionales del grupo 4 ISC 21. Y pues a mí me toca hablar, más bien exponer lo que son las fases para el diseño de una base de datos. Bueno, para la fase 1 tenemos que, para empezar a diseñar lo que va a ser la base de datos, tenemos que recopilar y analizar los requisitos. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, básicamente la primera fase para el diseño de una base de datos consiste en conocer y analizar a detalle las expectativas, las necesidades y los objetivos de los futuros usuarios de la base de datos. Este proceso se denomina recogida y análisis de datos. Para la fase 2 tenemos que va a ser nuestro diseño conceptual. Y tenemos que la fase de diseño conceptual tiene como objetivo crear un esquema conceptual de alto nivel independiente de la tecnología a partir de los requisitos, las especificaciones y las restricciones que se han recogido en la fase anterior.
Y bueno, también en esta fase tenemos lo que va a ser nuestro modelo de entidad-relación o el modelo ER. Para la tercera fase tenemos lo que es el diseño lógico. Y bueno, en la fase de diseño lógico se transforma el modelo conceptual, independiente del tipo de la tecnología, en un modelo lógico independiente del tipo SGBD, en el que se requiere implementar la base de datos. Para la cuarta fase tenemos ya lo que va a ser nuestro diseño físico. Previamente a la fase de diseño físico hay que elegir un SGBD concreto. Hay que estudiar los diferentes sistemas comerciales o libres que hay en un mercado y seleccionar un SGBD donde se pueda implementar un sistema de información que se ha ido gestando en las fases anteriores del proceso. Y pues tenemos que el diseño físico es una fase del proceso de diseño de base de datos que adapta el esquema lógico obtenido en la fase anterior al SGBD concreto que utilizará el sistema de información. Para la fase 5 tenemos lo que es la implementación y la optimización. Y bueno, esta etapa o esta fase consiste en realizar la carga de los datos y posteriormente ajustar algunos parámetros relacionados con el modelo físico de la base de datos para optimizar el rendimiento. En este punto es importante también mencionar el procesamiento y la optimización de consultas, lo cual tenemos que el lenguaje SQL empleado por la base de datos relacionales es un lenguaje declarativo. Esto implica que se especifica el resultado que se requiere obtener a partir de una consulta realizada, en un lugar de determinar el algoritmo o el método que hay que usar para obtener el resultado. También lo que va a ser nuestro procesamiento de vistas, la cual es una tabla lógica que permite acceder a la información de una o varias tablas mediante una consulta predefinida. Ya por último, nos lleva a lo que es la administración de la seguridad, que aquí se debe tener en cuenta las técnicas que se emplean para proteger la base de datos contra accesos no autorizados. Bueno, ahorita voy a mostrar un ejemplo que, va a mostrar las fases que ya expliqué de cómo construir un modelo de base de datos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería empezar la modelación de base de datos. Como se puede ver, es un ejemplo que ya trae los elementos aquí tenemos ya lo que sería el análisis y para los requerimientos. Aquí tenemos nuestro problema, dice: se desea graficar al mundo real una fuente de soda. Los tres amigos quienes expenden productos, tortas, bebidas, etc., se consideran a la boleta, documento de venta, vendedor y cliente. Aquí, como se muestra, tenemos ya todos los requerimientos que necesitamos: producto, boleta, cliente y vendedor. Tenemos cómo se van a relacionar con el código del producto, el número de boleta, el código de cliente y el código de vendedor. Aquí tenemos el primer modelo, que sería nuestro modelo conceptual. En nuestro modelo entidad-relación tenemos que el cliente adquiere una boleta, el vendedor emite la boleta y
la boleta detalla cuál va a ser el producto, o sea, su precio, su código, y tenemos a cómo va a ir dirigido, de uno a muchos, de uno a uno. El siguiente sería nuestro modelo lógico, cómo sería el tipo de programación, tipo de dato y todo lo que puede ir en nuestro código. El modelo físico es ya todas las clases en las que se puede, bueno, las tablas que se van a programar y cuáles tienen que faltar y cuáles no.